encontraremos el valor de las componentes rectangulares del vector resultante obtenido del vector D, el cual tiene una magnitud de 3 kilómetros con una dirección de 25 grados partiendo del este hacia el norte, más el vector E, el cual tiene una magnitud de 6 kilómetros con una dirección de 70 grados partiendo del norte hacia el oeste. Analizamos el vector D. Como sabemos, el este representa la componente en el eje X, la cual es positiva, y el norte representa la componente en el eje Y, la cual es también positiva. Este vector nos dice que parte del este hacia el norte, es decir, del eje X hacia el eje Y. Por ello podemos tomar los 25 grados que nos da el ejercicio. En el vector E, el norte representa la componente en el eje Y positivo y el oeste la componente en el eje X negativo. Este vector nos dice que parte del norte hacia el oeste, es decir, del eje Y hacia el eje X. Por ello, no tomaremos los 70 grados, sino que tomaremos el ángulo complementario que parte del eje X, el cual es de 20 grados. Comenzaremos calculando el valor de la componente X del vector D usando la fórmula componente X del vector es igual a magnitud del vector por el coseno del ángulo. Sustituimos datos y tenemos que magnitud del vector 3 kilómetros positivo, ya que su componente en el eje X es positivo, por el coseno, en este caso de 25 grados. Introducimos los datos en la calculadora y obtenemos que la componente X del vector D es igual a 2.72 kilómetros. Ahora calcularemos la componente Y del vector D con la fórmula componente Y del vector es igual a magnitud del vector por el seno del ángulo. Sustituimos los datos y tenemos que la magnitud del vector es igual a 3 kilómetros positivo, ya que su componente en el eje Y es positiva, por el seno de 25 grados. Introducimos los datos en la calculadora y obtenemos que la componente Y del vector es igual a 1.27 kilómetros. Ahora encontraremos el valor de la componente X del vector E utilizando la fórmula componente X del vector E es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Sustituimos los datos y tenemos que la magnitud del vector es igual a negativo 6 kilómetros, ya que su componente en el eje X es negativo. Esto lo multiplicamos por el coseno del ángulo, el cual es de 20 grados, ya que tomamos el ángulo complementario de 70 grados. Introducimos los datos en la calculadora y obtenemos que la componente X del vector E es igual a negativo 5.64 kilómetros. Continuamos calculando el valor de la componente Y del vector E utilizando la fórmula componente Y del vector es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Sustituimos los datos y tenemos que la magnitud del vector es positivo 6 kilómetros, ya que su componente en el eje Y es positivo, por el coseno del ángulo, el cual es 20 grados, complementario de 70 grados. Introducimos los datos en la calculadora y obtenemos que la componente Y del vector E es igual a 2.05 kilómetros. Una vez que tenemos los valores de las componentes de cada vector, procedemos a encontrar el valor de las componentes del vector resultante. Iniciaremos encontrando la componente X del vector resultante sumando la componente X del vector D más la componente X del vector E. Y tenemos que componente X del vector D es igual a 2.72 kilómetros, más la componente X del vector E, la cual es negativo 5.64 kilómetros. Introducimos los datos en la calculadora y tenemos que la componente X del vector resultante es igual a negativo 2.92 kilómetros. Ahora encontraremos el valor de la componente Y del vector resultante, sumando la componente Y del vector D más la componente Y del vector E. Sustituimos datos y tenemos que la componente Y del vector D es igual a 1.27 kilómetros, más la componente Y del vector E igual a 2.05 kilómetros. Introducimos los datos en la calculadora y tenemos que la componente Y del vector resultante es igual a 3.32 kilómetros.